No hay más diferencia, ¿no?, que con otra persona. Ya estamos en vivo. Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar aquí en el directo. Y nada, como os prometí, pues vamos a entrevistar a Eduardo Garzón. Un poquito hablaremos sobre economía. Así que muchas gracias, Eduardo, por estar aquí. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Vale. Pues sin más dilación, vamos a empezar ya con las preguntitas, ¿vale? Tengo unas poquitas y muchas dudas, porque yo de economía ando más bien flojillo. He visto algunos de tus vídeos, he visto otros vídeos de Rayo y de La Calle, de toda esta gente que, bueno, me ha aburrido bastante, la verdad, porque no entiendo ni papa, pero bueno. Para Eh, contrastar, ¿no? sí, a ver, ayer escuché por la SER que el Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés, el Euribor. Eh, ¿Por qué razón pasa esto? ¿En qué nos afecta a todos? Y si hay alguna forma de evitar que esto suceda. O si el gobierno puede hacer algo. Va. A ver, voy a intentar resumirlo y explicarlo de la forma más pedagógica posible. El Banco Central Europeo es el único organismo encargado de crear y regular la cantidad de dinero que hay en circulación en nuestras economías. Entonces, lo que hace es ponerle un tipo de interés al dinero, que puede ser más alto o más bajo, que al fin y al cabo expresa un poco lo que es el precio del dinero. Si tú vas a pedir un crédito y ese tipo de interés es muy elevado, pues te va a salir más caro porque vas a tener que pagar más intereses, ¿no? Entonces, a medida que el tipo de interés es más elevado, sale más caro pedir créditos y también sale más caro pagar esos intereses, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo lo que está haciendo desde hace un año, no llega, pero hasta esa parte, es elevar los tipos de interés, bueno, concretamente el tipo de interés oficial del dinero, que luego afecta al Euribor, que sí que conocemos más, porque sí que nos suele afectar a través de las hipotecas, porque tiene en la mente la idea de encarecer el crédito a empresas, a familias y a Estado, y también de encarecer pues esas hipotecas variables que tiene la gente con la idea de enfriar la economía. Porque la concepción de los dirigentes del Banco Central es que la inflación que estamos hoy día sufriendo, que hay unos precios más elevados de la cuenta, es por culpa de que la economía está recalentada. Entonces, esa es su interpretación. Hay mucha inflación porque la economía está muy calentada, porque la gente está comprando y consumiendo mucho, así que lo que hay que hacer es reducir la cantidad de consumo y de crédito a la que la gente puede acceder, ¿no? Entonces, ese es su planteamiento. No es el único, pero es el más importante. Hay también otro planteamiento que tiene que ver con el tipo de cambio de la moneda, del euro en este caso, que es el de nuestra eurozona, ¿no? ¿Por qué? Porque como los tipos de interés fueron elevados primero en Estados Unidos, eso hacía que fuese mucho más rentable tener tus inversiones en dólares, porque claro, si tú tienes 1.000 euros y te va a dar unos intereses del 5%, me lo invento, en vez del 1%, pues entonces sale mucho más rentable. Entonces mucha gente lo que hizo fue deshacer sus posiciones inversoras en euros para pasarlas a dólares, porque iban a ganar más por este proceso de especulación financiera o de ahorro financiero, ¿no? Eso lo que hace es bajar el precio del euro. Si la gente está deshaciéndose de sus euros para invertir en dólares, pues baja el precio del euro. Entonces, el Banco Central Europeo también está incrementando el tipo de interés para que eso no ocurra, para que la gente no diga, pues me quito mis euros, invierto en dólares, sino que me quedo con los euros porque va a dar una rentabilidad más o menos aceptable, que sigue siendo inferior que la que en términos generales ofrece el dólar, pero eso es al fin y al cabo el objetivo del Banco Central Europeo, ¿no? Por un lado, que la gente no tenga tanta capacidad de compra, empobrecer a la gente, hay que decirlo así, ese es el objetivo del Banco Central Europeo, empobrecer a la gente para que no consuman tanto y por lo tanto no se caliente tanto la economía y bajen los precios, esa es su idea, y por otro lado, que el euro no se deprecie más de la cuenta porque lo necesitamos fuerte para comprar materias primas, hidrocarburos que se compran fuera, que se compran en monedas que no son el euro, ¿no? Y por terminar con esta pregunta, ese planteamiento está totalmente equivocado, ¿vale? Yo estoy explicando cuál es su versión de los hechos y cuál es su interpretación, pero está absolutamente equivocado y se puede explicar de una forma muy sencilla. Por un lado, porque la inflación no ha surgido por culpa de que la gente esté consumiendo mucho, de que tenga mucho dinero en su bolsillo y que invierta y que se endeude mucho. No es para nada así. Y yo creo que más o menos la gente entiende que la causa de la inflación ha sido
primero, problemas logísticos a nivel internacional y luego agravado totalmente con la guerra de Ucrania, que elevó los precios de las materias primas como los alimentos básicos y los hidrocarburos, ¿no? Entonces, que el Banco Central Europeo empobrezca a la gente no va a solucionar ni la guerra de Ucrania ni los cuellos de botella en el comercio internacional ocasionados después de la pandemia, ¿no? Entonces, es un planteamiento absurdo que lo único que se mantiene sería quizás por el lado del euro, ¿no? De no dejar caer el euro para que no nos salga tan caro comprar hidrocarburos en el exterior. Pero a esto hay que contraponer lo siguiente. Hay países como Japón, por ejemplo, o como China, pero si queremos pensar en un país más parecido al nuestro por su modelo productivo, es capitalista al fin y al cabo, pensamos en Japón, no han aumentado los tipos de interés absolutamente en nada. Y Japón también depende de compras de hidrocarburos, depende de un montón de productos que tiene que importar, que tiene que comprar fuera. Entonces, ¿por qué Japón ha adoptado ese camino que es el de no empobrecer a la gente y no le ha ido mal? Porque ni su moneda se ha depreciado mucho, se ha depreciado algo con respecto al dólar, como todas las monedas del mundo, pero no le ha ocasionado ningún problema. Yo creo que la opción y la respuesta más favorable para los intereses de la mayoría de la gente, para la clase trabajadora, es la que ha adoptado Japón, por poner ese ejemplo, y no la que está adoptando el Banco Central Europeo, en la eurozona o la Reserva Federal en Estados Unidos. En estas regiones se está priorizando, como estaba comentando, enriquecer a la gente que tiene dinero, porque por esta aplicación que estaba utilizando, la gente que tiene más dinero lo va a revalorizar y lo va a rentabilizar más y por lo tanto quien tiene más dinero sale beneficiado de este aumento de los tipos de interés y sale perjudicado aquella persona o empresa que necesite dinero para funcionar o para llevar a cabo su actividad, porque endeudarse ahora sale más caro. Así que, por terminar, en Occidente, por resumirlo, se ha dado prioridad a empobrecer a la gente y de forma paralela enriquecer a unos cuantos adinerados, que son muy pocos, que es la élite financiera, con tal de reducir la inflación. Pero luego vemos que la inflación que lleva, por ejemplo, bajando 3 meses consecutivos en la eurozona, no se debe a haber aumentado los tipos de interés, porque ese proceso tarda tiempo en hacer efecto, ¿no? Si le encarecen los préstamos y los créditos a la gente, pues de la noche a la mañana no vas a ver un efecto. Eso se tarda en ver, ¿no? Está bajando la inflación porque también están bajando los precios internacionales de las materias primas, sobre todo de los hidrocarburos, no tanto de los alimentos, ¿no? Así que la opción preferible para y que un mayor bienestar en términos generales, sobre todo para la mayoría de la población, es la de Japón, la de no haber incrementado los tipos de interés, y muchos economistas, era lo que llevamos mucho tiempo diciendo, que ese era el buen camino. Joder. O sea que el objetivo es salvar el euro al final y con ello enriquecer un poquito más a los ricos, empobreciendo más a los pobres, como toda la vida, vamos. Eso es, esa es la excusa y de paso consigue enriquecerse ellos mismos, porque no olvidemos que los gobernantes de los bancos centrales forman parte de la élite financiera y llevan muchos años diciendo, joder, el tipo de interés está muy bajo y no estamos ganando apenas dinero, ¿no? Los bancos llevaban muchos años quejándose de que no era muy rentable su negocio. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Han encontrado la excusa perfecta para incrementar el tipo de interés, porque los manuales de economía les dicen que eso hay que hacerlo cuando hay inflación y, claro, pues lo que vemos es que se está empobreciendo la mayoría de la gente y enriqueciendo unos pocos. Claro, bueno, esta mañana hemos sabido que el BBVA y Santander, creo que han obtenido 6.000 millones y 9.000, sucesivamente, de beneficios este año, o este año pasado, más bien. Se supone que si una persona tiene una hipoteca tipo variable, le va a subir aproximadamente unos 250 euros de media, cogiendo la media de las hipotecas en general en España. Como única solución parece ser que el gobierno lo que propone es entregar dinero, bueno, en mano iba a decir, pero por el banco, ¿no? A las personas que estén pagando una hipoteca variable y que no pueden asumir los gastos. Luego habrá que ver condiciones y todo el rollo. Pero yo te quiero preguntar, aparte de esta solución que es directa, eficaz, que se sabe que es eficaz y además era obvio que el PSOE iba a proponer algo así, ¿hay alguna otra solución que pueda permitir bajar esos tipos de interés poniéndole un límite a los bancos o algún tipo de freno para que esto no suceda? A ver, por supuestísimo que hay otra forma de lograr ese objetivo, porque sin irnos muy lejos, recordemos que en el año 2012-2013, cuando ya gobernaba Rajoy, el Partido Popular, adoptaron una medida muy parecida
con los intereses, ya que, bueno, pues era un contexto muy especial, muy particular, en el que se estaba rescatando de una forma muy bestia a la banca con dinero público y a la banca en general, que a veces nos quieren hacer creer que eran solo las cajas de ahorro. No, se rescató a la banca en general, ¿no? Pues lo que hicieron fue limitar los intereses que podían acabar recaudando los bancos en determinadas situaciones, ¿no? Y eso es simplemente legislar para que no ocurra. Se puede hacer, se hizo ya en su momento y si no se hace hoy día es porque no hay voluntad política de hacerlo, no hay valentía por parte, ya sabemos de quién, ¿no? Del Partido Socialista, que es la parte mayoritaria del gobierno. Entonces, si ellos no quieren, pues lamentablemente no se va a poder hacer nada, a no ser que demos la batalla. No solo me estoy refiriendo a dentro del gobierno por parte de Unidas Podemos, sino que la gente salga a la calle a reivindicar, pues, una forma de suavizar o de atemperar, pues, estos costes económicos tan elevados que estamos viendo ahora a corto plazo. También quiero matizar todo esto, y reducir un poco la alarma social, porque, claro, ahora mismo perdemos un poco de vista a todo, nos están incrementando muy rápido el tipo de interés oficial y, por lo tanto, el Euribor, se está encareciendo muy rápido las hipotecas, pero no perdamos de vista que, bueno, que son también hipotecas que han estado pagando menos de lo normal en unos cuantos años anteriores, ¿no? Entonces, uno podría argumentar que, joder, lo que ahora se está pagando de más, bastante de más, pues se compensa con lo que en los años anteriores se pagó de menos, ¿no? El problema sería si esto se prolongara en el tiempo durante muchos años. Eso sí sería problemático porque, claro, habría muchas familias que se han endeudado a tipo de interés variable y tendrían que estar pagando unas cuotas muy elevadas durante mucho tiempo. Pero yo, y reconociendo que el futuro no lo conoce nadie, yo no creo que vaya a pasar eso. Yo creo que tarde o temprano los bancos centrales van a tener que dar marcha atrás. De hecho, ya hemos conocido hoy mismo que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, no ha aumentado el tipo de interés al mismo ritmo que lo está aumentando recientemente, sino que solo ha aumentado en 0,25 puntos porcentuales. Eso es poco y da una buena pistas sobre por dónde van a ir los tiros. Yo creo que este año 2023 van a dejar de crecer en algún momento, sí, a lo mejor por el verano, y luego tarde o temprano, quizás en 2023, van a tener que bajar. Y esto lo digo porque con un tipo de interés que son más elevados de lo que estamos acostumbrados en los últimos años recientes, no puede funcionar bien la economía, porque lo he explicado antes, ¿no? Sale más caro endeudarse, no solo para las familias, sino para las propias empresas, para los propios estados. Entonces, con tipos de interés que son elevados en una situación económica muy particular, porque la macroeconomía a nivel global está muy debilitada desde el año 2008, no va a poder sobrevivir. Entonces, mi apuesta personal es que tarde o temprano esos tipos de interés van a tener que volver a bajar a un nivel muy parecido al 0%. Pongo otro ejemplo que va a ser el mismo, el de Japón. Japón lleva con el tipo de interés en el 0% casi 30 años. 30 años. Hay personas que me preguntan siempre, oye, ¿qué hago? ¿Me acojo a una hipoteca de tipo variable o tipo fijo? Y yo, para que piense, les digo, mira, Japón lleva 30 años con el tipo de interés en el mínimo posible. Eso es probable que ocurra tarde o temprano también en Occidente, ¿no? Yo creo que ocurrirá. No sabemos cuándo, evidentemente, tampoco sabemos si ocurrirá del todo, porque es una apuesta personal y el futuro ya digo que no lo conocemos, pero desde luego los tipos de interés no creo que vayan a estar tan elevados tanto tiempo. Entonces, quiero de esta forma lanzar un mensaje de calma a la gente que ahora se le está encareciendo muchísimo de las hipotecas a tipo de interés variable, porque puede ocurrir que en un año ya se le haya reducido bastante. Eso no quita que el Estado, el gobierno tenga que hacer algo para atemperar, porque hay gente que dice, joder, si han cogido una hipoteca tipo de interés variable, ellos sabían a lo que se enfrentaban, pero cuidado, hay que hacer dos matices aquí. El primero es que había personas a las que no se le ofrecía otra alternativa de hipoteca. Hay personas a las que se le ofrecía el tipo de interés variable y no se le ofrecía el fijo. Entonces, ¿a eso qué les va a decir? ¿Que tuvieron la culpa? No, si no tenían elección. Y por otro lado, estamos viendo el aumento de tipo de interés más rápido de toda la historia. Esto, si haces comparaciones a lo largo del tiempo en cualquier otro país, ves cómo los tipos de interés se han aumentado rapidísimo en muy pocos meses, mucho. Y esto es algo que, claro, encarece demasiado la hipoteca en muy poquito tiempo. Así que es normal que los gobiernos adopten medidas para
suavizar esa carga, que no tienen que reducirla a cero, pero sí suavizar la carga y sobre todo, y esto es algo que no suele ocurrir, hacerlo por niveles de renta. No es lo mismo que se le haya encarecido la hipoteca a una persona que lo puede pagar con solvencia y con margen, con holgura, que una familia que está con el agua al cuello. Entonces, este tipo de medidas deberían ir más orientadas, ser más valientes que la que ha aprobado la ministra de Economía, Nadia Calviño, pero además de ser más valientes, orientadas hacia quien de verdad lo necesita, porque perdonar parte de la hipoteca a gente acaudalada no tiene ningún tipo de sentido. Claro. Mira, yo no sé prácticamente nada de hipotecas, solo sé que si gano 1.000 euros no puedo gastar más de esos 1.000 euros cada mes, porque si no llegará un momento en el que o tendré que pedir dinero a una tercera persona o acabaré en la ruina absoluta. Entonces, yo me pregunto, los gobiernos que están gobernando ahora, que están tomando medidas para paliar un poquito pues, la inflación, la subida de precios exagerada, que han estado, por ejemplo, subiendo el salario mínimo, porque no lo ha hecho solo España, creo que tengo entendido que lo ha hecho Alemania y Francia también y algún otro país. Sí. No pueden hacer nada contra el Banco Central Europeo, que les está jodiendo sus propios planes de recuperación de los propios ciudadanos, o es que ellos también están interesados en que eso suceda. Pues es muy buena pregunta, porque en realidad, aunque a veces caemos en la generalización y decimos, joder, los países del norte de Europa pues suelen ser acreedores en términos netos. Esto lo que quiere decir es que en términos generales tienen empresas que han prestado dinero, sobre todo la banca, ¿no? Pero también en otras empresas del ámbito financiero. Entonces, claro, si aumenta el tipo de interés y sale más caro pagar los intereses, tienes que pagar más intereses, quienes salen beneficiados son pues estas empresas que han prestado dinero y mayoritariamente se concentran en Alemania y en países del norte de Europa. Entonces, en Alemania, aunque vuelvo a decir lo mismo, Alemania es muy heterogénea y hay también familia y clase trabajadora que están sufriendo mucho esta situación, ¿no? Por eso digo que no se puede simplificar de Alemania sale bien parada y el sur de Europa no, sino que hay que hilar fino para decir, en España también hay pocos privilegiados que están beneficiándose de este fenómeno. Tú has puesto cifras, ¿no? Con BBVA y Santander, dos ejemplos clarísimos de cómo se están enriqueciendo simplemente con una decisión política que a veces a la gente se le olvida, pero elevar el tipo de interés no es como la gente piensa de que es un fenómeno meteorológico, ¿no? Está lloviendo más, ¿no? O hace más frío, ¿no? El tipo de interés es una cosa política, es una decisión política. Hay gente que se reúne en el Banco Central Europeo y decide, ¿lo subimos, lo bajamos, cuánto lo hacemos? Entonces, esa decisión se ha tomado un poco por lo que estábamos hablando, pero no han escatimado porque saben que hay una parte muy importante que tiene mucho poder en la eurozona, que es la élite financiera. La clase dominante tiene muchos intereses nominados en euros y por eso lleva mucho tiempo quejándose de que los tipos de interés estaban tan reducidos porque no podían hacer tanto negocio como lo habían hecho siempre. Entonces, aunque haya gobiernos como el de España, que en este momento pues esté totalmente en contra de que aumenten los tipos de interés, porque es que viene mal a la mayoría de la población, nos encontramos con un frente económico, una clase poderosa económica en la Unión Europea que por todos los medios trata de elevar los tipos de interés y de mantenerlos en el tiempo. A todo esto hay que decir que el Banco Central Europeo hoy día se está comportando mucho mejor, ¿no? A pesar de la barbaridad que está cometiendo, se está comportando mucho mejor que hace 10 años. En la crisis que empezó en el año 2008, que luego agravó en las propias políticas de austeridad que fueron instadas por la Unión Europea, pero también por el propio Banco Central Europeo que dejó en la estacada, dejó totalmente vendido a países como Grecia, como España, como Italia, como Irlanda, y incluyendo también Portugal, pues hoy día no está haciendo eso. Y es de agradecer, es como, bueno, algo se ha avanzado. El Banco Central Europeo todavía está muy lejos de aplicar políticas sensatas y que vayan en interés de la mayoría de la gente. Pero hay que reconocer que no lo está haciendo tan mal como hace 10 años. ¿Por qué? Porque yo no sé si te acordarás tú de cuando se hablaba de la prima de riesgo. La prima de riesgo hace 10 años salían todos los titulares, esto es que el endeudamiento sale muy caro, va a ser un problema gigantesco y en realidad era un problema porque el Banco Central Europeo había querido que fuese un problema, porque si hubiese actuado hubiese quitado el problema de un plumazo, como ha hecho con la crisis del coronavirus. Pues en la pandemia dijo, no se puede permitir que la prima de riesgo sube tanto, a pesar de que hay déficit público y deuda pública mucho más elevada que la de hace 10 años, y ahí está la demostración de cómo, si hay voluntad política, no hay problemas de financiación, no hay problemas de prima de riesgo. Entonces, al menos hay que concederle
al Banco Central Europeo es que no esté empeorando el coste de financiación de los países de la Unión Europea, sobre todo los del sur, porque en ese aspecto sí que lo ha hecho relativamente bien. Pero en el tema de los tipos de interés vemos como todavía esos halcones financieros, esos economistas que se mueven en el mundo financiero, ¿no? Que hacen negocio, al fin y al cabo, atesorando dinero, pues hayan salido con la suya, han tenido todo a su favor, ¿no? Mucha inflación, dice, los manuales de economía dicen que aumentemos los tipos de interés, nosotros ganamos por el camino un montón de dinero, pero es lo que dicen los manuales de economía, ¿no? Y ahí, en esa contienda, en esa lucha que ha habido en el seno de la Unión Europea, han ganado estos. Y veremos a ver por cuánto tiempo logran ganar. Mi vaticinio, como decía antes, es que no por mucho tiempo. A ver si es cierto. Perdóname, por lo poco que llevamos de entrevista y por lo que me estás contando, yo saco como deducción que la crisis la provocan a propósito, o esta o todas, ¿no? En general, puede que haya alguna que sean errores del propio sistema o gente que se la juega con el dinero de los demás, como pudo suceder a lo mejor en 2008, pero parece ser que esta crisis y la inflación incluso, en parte se está provocando a propósito, ¿no? Por lo que entiendo. A ver, yo no diría que se está provocando la crisis a propósito, pero sí que la respuesta que se le da, ¿no? ¿Quién paga los platos de esta crisis que nos ha llegado por lo que sea? Pues ese reparto de los costes lo hacen, claro, mayoritariamente pensando en que ellos no paguen absolutamente nada de los platos rotos, incluso que se beneficien por el camino. Porque hay que decirlo, la élite financiera se está lucrando a expuertas, los datos están ahí, los de la BBVA y el Santander en el caso español, por únicamente haber elevado los tipos de interés, ¿vale? Que es que esto ni siquiera en planteamientos conservadores capitalistas tiene sentido, ¿no? Que sería, oye, tiene que ganar más dinero el que se esfuerce más, pero en el caso de los bancos están ganando más dinero porque han aumentado los tipos de interés. Ya está, no es porque hagan mejor su trabajo, ni estén ofreciendo un mejor servicio. De hecho, cada vez lo ofrecen peor porque están despidiendo muchos de sus trabajadores para cerrar sucursales y hacerlo todo más digital, ¿no? Entonces, estamos viendo un empeoramiento de la calidad del servicio y encima se están lucrando. Es que es una barbaridad. Es que la banca privada siempre ha sido un robo, siempre ha sido un robo a manos llenas y todos lo sabemos, ¿no? Entonces, la banca nunca pierde. Eso es, la banca nunca pierde y perdemos la mayoría. Entonces, no es tanto como venía diciendo que los dirigentes digan, venga, vamos a provocar una crisis porque, joder, hay que reconocerlo también, en algunas crisis hay gente adinerada que pierde mucho dinero. Entonces, tampoco a ellos les viene bien. Pero cuando hay una crisis, se encargan de que los platos rotos lo paguen los de siempre. Y que ellos siempre aparecen nuevos. Además, siempre aparecen nuevos ricos, que suelen ser en parte los hijos de los que ya eran ricos, que con el dinero del papá y la mamá les han ayudado a impulsarse en una crisis económica, porque ellos conocen los recovecos de cómo hacer, porque yo no sé tú cuánto ganas, pero con lo que yo gano seguramente que no pudiese arriesgar mi capital para comprar una vivienda y especular con ella. Para mí sería algo muy complicado. De hecho, hay estudios que revelan que en realidad la desigualdad social y económica que existe hoy día, sobre todo en nuestro país, pero también en otros países, no es tanto de ser capitalista o trabajador o de ser mayor o de ser joven, sino de si tienes padres que te han podido echar una mano a la hora de comprarte una casa. Porque eso marca la diferencia. Los alquileres están disparados. El precio de la vivienda también, pero una vez has superado ese umbral, ya el pago de la hipoteca te sale mucho más barato que pagar un alquiler, ¿no? Entonces, quienes han tenido la suerte o la fortuna de tener un colchón económico por parte de su familia, superan ese umbral y salen mejor parados. En cambio, la gente que no lo puede lograr por los motivos que sea, pues queda ahí en el fondo sufriendo la mayor parte de las consecuencias. Volvemos a lo mismo, no estamos en un sistema meritocrático de que quien más trabaja o mejor estudia o más se esfuerza tiene mejor nivel económico, sino que es, al fin y al cabo, heredar por parte de su familia o gente cercana dinero que le permita tener, pues eso, ¿no? Este tipo de facilidades con las que triunfar económicamente. Sí, una de las ideas del liberalismo o neoliberalismo, bueno, es el hecho de que si tú le das la misma cantidad de dinero a una persona pobre y poco formada y a otra más o menos adinerada y bien formada, desde luego aprovecharía mejor el dinero la persona bien formada. Con lo cual podríamos estar en parte de acuerdo. Pero te voy a poner un ejemplo, porque yo tengo un amigo que venía de familia adinerada y el gilipollas ha acabado siendo policía. ¿Sabes? O sea, que el tío podría haber sido muchísimo más que todo eso y al final se ha hecho policía local, que tampoco, ¿sabes? Entonces, hay personas que desde abajo
o bien porque tengan un don, o una buena voz, o tengan un proyecto en la cabeza, si tú le das, incluso con poca formación puede llegar arriba, pero tiene que tener el dinero. Si no tiene el dinero de antemano, trabajando no vas a conseguir una cantidad suficiente como para tener un proyecto como el que podría tener el hijo de papá y mamá. Mira, ya que me has sacado un ejemplo, te voy a sacar yo otro, que además es de una persona que casi todo el mundo conoce, que es el economista Juan Ramón Rayo. El Te iba a economista hablar Juan de... Ramón Rayo es una persona liberal en lo económico, ¿no? Considera que el Estado no debe intervenir apenas en la economía, no debe dar protección social casi nada a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo tuve la fortuna o desgracia de estar en un viaje de Madrid a Valencia con él sentados al lado, porque nos habían invitado a una charla y nos compraron los asientos al lado, ¿no? Pues ahí tuve la oportunidad de hablar más con él, porque, bueno, es una persona educada y tiene respeto, se puede hablar, se puede debatir, no se puede decir lo mismo de todos los economistas de derecha. Y ahí me di cuenta de que en realidad la discrepancia de raíz es lo que has comentado. Que este tipo de personas se creen que si alguien ha salido bien parada en lo económico en su vida, ha sido porque se lo ha logrado, sin tener en cuenta que hay gente que crece en familias desestructuradas, en familias en las que no se ha dado importancia al estudio, familias con problemas personales o familiares, pero que el Estado no ha podido resolvérselos ni reducir sus consecuencias, ¿no? Entonces, claro, se creen que como ellos se habrán esforzado, personas como Juan Ramón Rayo, no me cabe la menor duda de que se ha esforzado, pero se cree que todos han partido de la misma situación cuando no, cuando están muy evadidos de la realidad, no se dan cuenta No, de que hay familias que simplemente no tienen esas posibilidades. no es cierto. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo sigo trabajando en la misma empresa, pero hasta ahora era lo que aquí se llama un correturnos, un chico para todo. Entonces, yo he hecho de conserje y mantenimiento en colegios públicos. Son colegios donde la edad máxima son 12 años y he podido ver en barrios muy desestructurados, de aquí de Mallorca, porque yo soy de Mallorca, tú cuando abres la puerta del colegio ves a los niños entrar y te das cuenta del niño que tiene cierta educación porque sus padres tienen cierta educación y niños que no la tienen. Nada más entrar en el colegio. O sea, no hace falta ni que hables con ellos ni nada, simplemente las formas. Bueno, esto me lleva a pensar que estos niños no van a tener ni de coña las mismas oportunidades que otros, simplemente por el hecho de que no van a tener ni el dinero ni las buenas escuelas que van a tener los hijos de los ricos. Es que es muy triste, ¿no? Porque a donde quería ir realmente es a que los políticos realmente están cada día financiando más la escuela privada que la pública, que es a la que podemos acceder la mayoría. En el caso de Ayuso, dando becas a los hijos de los ricos, por ejemplo. Y yo escuché igual me estoy enfallando un poco, a la ex canciller de Alemania diciendo que ella invertía muchísimo dinero en educación porque si quería que su país fuese bien, los de abajo también tenían que estar bien educados. Yo te pregunto, parece ser que esto no lo comprenden en nuestro país, por ejemplo, donde la educación es una de las peores de España, o cómo va el tema este. ¿Por qué no invierten Pues más? yo creo que hay aquí dos factores. Uno es el ideológico, ¿no? El de creer que simplemente, pues ellos, como tienen dinero y le ha ido más o menos bien en la vida, pues se creen que a todo el mundo le puede ir bien en la vida simplemente sin ningún tipo de apoyo desde lo público, ¿no? Y entonces dicen, no es necesario la educación pública, que cada uno se busque las habichuelas como pueda y esto sería como lo más justo, ¿no? La visión más liberal, la visión más de selva, de lucha en la jungla, ¿no? De que sobreviva el más fuerte, ¿no? Y luego, por otro lado, es que creo que también son muy poco conscientes de que las economías o los países más sanos, más prósperos y más desarrollados son precisamente aquellos en los que más igualdad de oportunidades existe. Porque está absolutamente contrastado en la academia que la educación pública, ¿no? Garantizar que la gente pueda educarse y tener las mismas oportunidades de educación, es el factor que más equipara en términos de renta y riqueza en una economía. Y que además son los países en los que menos desigualdad de renta y de riqueza hay, los más prósperos y los más desarrollados. Eso lo vemos con los países nórdicos de una forma muy clara, ¿no? En los que se invierte mucho desde el Estado del bienestar, en educación, sanidad, en dependencia. Y eso permite que las sociedades sean mucho más igualitarias y sean mucho más prósperas y más avanzadas tecnológicamente. Entonces, esta gente que son liberales y que aborrecen lo público y tal, como ellos no lo necesitan, es una forma egoísta de decir, pues, ¿por qué voy a estar yo contribuyendo al erario público para esto que ni siquiera yo me beneficio de ello, ¿no? Pero al mismo tiempo porque son inconscientes de que eso les viene bien. O sea, que en términos egoístas,
ellos y ellas tendrían que estar aportando más y preocupándose porque no haya muchas brechas sociales. Los países más desiguales, en términos sociales, le generan mucho problema también a la clase adinerada, porque hay más delincuencia, hay más robo, hay más problemas, hay más conflictos, y eso, si tienes una sociedad en la que hay menos desigualdad, pues no ocurre o no ocurre tanto, ¿no? Entonces, no lo hacen bien, no lo hacen absolutamente nada bien, porque si fueran de verdad egoístas, se tendrían que preocupar por dedicar más recursos a la educación. Yo al rico casi que le puedo entender que piense así, ¿no? Yo me salvo mi culo y a los demás que lo den. El problema es que hay mucha gente que no solo les vota, sino que además comparte esa forma de pensar y son curritos que ganan 1.000 euros o 1.000 y pocos de euros. Yo tengo un amigo que me decía que él no quiere pagar impuestos para sanidad, que él quiere tener el dinero en su bolsillo, porque cuando lo necesite, pues ya tendrá el dinero. Claro, yo le estaba exponiendo que, por ejemplo, una operación a corazón abierto igual le cuesta 1.000.000 de euros y que nunca sabe cuándo va a necesitarlo, o si no, sí, pero que tiene hijos y que a lo mejor, vamos a ver, en un momento dado todos vamos a tener que acabar yendo al hospital, tarde o temprano. Mucha suerte tienes que tener para llegar a 100 años sin haber tenido ni un resfriado o una gripe, ¿sabes? Entonces, al final, todos vamos a necesitar la sanidad. Y yo el miedo que tengo realmente es precisamente el currito, el obrero, que gana 1.000 y poco de euros y que realmente comparte esa forma de pensar con quien se puede costear cualquier tipo de enfermedad grave que pueda tener. Y ese es para mí mi mayor miedo en la sociedad. Pero hay que decirlo claramente, son personas desinformadas, manipuladas y son víctimas al fin y al cabo. La culpa no es de ellos, de que estén viendo programas como Ana Rosa o como Telediario de Antena 3 y les estén diciendo una y otra vez lo que los poderosos quieren transmitir y quieren que la gente acabe absorbiendo, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde estamos nosotros, la gente que intentamos hacer divulgación, dar la batalla en términos culturales para convencer a esa gente, porque, como digo, claro, la culpa no es de ellos, ¿no? Sino que tenemos que, con sutileza y elegancia, tratar de abrirles los ojos, de que les perjudica votar a partidos como el Partido Popular, que lo que hacen es recortar en educación, en sanidad, en dependencia, en cosas que benefician a ellos fundamentalmente, ¿no? Entonces, es una labor de pedagogía y de divulgación lo que tenemos que hacer y armarnos de paciencia, porque desde luego sería mucho más cómodo no tener que hacer todo esto, pero por eso hay que confrontar, y todo, por eso también está muy bien hacer programas como este, como el que haces tú, porque es la única forma de dar voz a otro tipo de personas que no tendrían la suerte o la fortuna de estar en los grandes medios de comunicación todas horas, como están los que conocemos, y de, al fin y al cabo, hacer pedagogía. Claro. En todo tu argumento lo apoyo, solo difiero en eso de que no es culpa de ellos. Creo que con la información que tenemos hoy día y dedicándole una horita al día, como puedes ir al gimnasio o a jugar con los amigos al parchís, pues creo que uno se puede informar un poquito mejor. Es verdad que es difícil, te lo digo yo como creador de contenido, que yo no vivo de esto, pero me pego horas buscando información. Hay que dedicarle un poquito de tiempo y hay que tener el interés. Pero si uno quiere, al final, información, bueno, estamos en la era de la información, precisamente. Y nada, pasamos al tema del SMI, que también lo suben ahora a un 8%, 80 euros más para todos. ¿Es bueno o malo realmente para la economía general del país que suba el SMI? Bueno, yo creo que, cogiendo lo que he comentado antes, ya uno tiene la respuesta, ¿no? Que es aumentar el salario mínimo, que a veces la derecha dice, no, es que esto destruye empleo, no sé qué, y es como, no está pensado para eso. Aumentar el salario mínimo no es para crear empleo, es para reducir la desigualdad que hay entre aquellas personas que cobran poco y los que cobran más, así de sencillo. Entonces, como yo estaba diciendo antes, en sociedades con más igualdad de riqueza y de renta, son también las más prósperas, las más desarrolladas. Así que aumentar el salario mínimo viene bien en esos términos. Y eso además está corroborado, aumentar el salario, pero es que no hace falta ni tener estudios, ¿no? Pero los estudios están ahí y te señalan que aumentar el salario mínimo reduce la desigualdad. Es algo tan sencillo como que si estás aumentando el salario de los de abajo, pues claro, la distancia con respecto a los de arriba se reduce. Y no solo el salario mínimo aumentarlo sirve para aquellas personas que son en torno a 2 millones de trabajadores que cobran en torno a 1.000 euros mensuales los beneficiados, sino que también se beneficia a los trabajadores que están en rangos cercanos. Por ejemplo,
Una persona que antes cobraba 1.100 euros, claro, ahora, y que no eran los del salario mínimo, no era el rango más bajo en esa escala salarial, pues ahora dicen, oye, el que cobraba menos ahora cobra casi lo mismo que yo. Y entonces tiene un incentivo a decirle a su empleador, auméntame a mí también Claro. el salario, Sí, ¿no? a Eso mí se me está conoce en pasando. economía como efecto Faro, se conoce, y sirve para explicar que elevar el salario mínimo de los de abajo también empuja al alza, aunque sea en menor proporción, los salarios de otro tipo de empleados. Así que es algo muy positivo para la economía. ¿Qué hacemos con las críticas que suelen esgrimir, ¿no? De, oye, que es que hay empresas o autónomos que no se pueden permitir pagar un salario de 1.000 y pico euros a sus trabajadores. Aquí hay muchas cosas que comentar, pero la primera es, joder, si no se lo puede permitir, quizás se tiene que replantear su negocio, porque no estará siendo muy rentable ese negocio, no le estará yendo lo suficientemente bien como para poder contratar a gente, porque lo que no vamos a permitir como sociedad es que se contrate a personas y no se les pague un sueldo digno. Si hemos considerado como sociedad que el sueldo digno ahora en 2023 son 1.080 euros, pues toda aquella persona que no pueda pagar menos, que no lo haga, o sea, que no contrate, que se lo piense, que cambie de negocio o le dé una nueva vuelta de tuerca a su actividad. Nadie quiere cerrar negocio ni nadie quiere que a nadie le vaya mal, pero hay que tener en cuenta que no se puede permitir en una sociedad avanzada contratar a personas por unos salarios que no sean considerados justos, ¿no? Y eso creo que es la crítica más potente que se le puede hacer a las personas que dicen que destruye empleo, que es algo que no está corroborado, ¿no? Porque, y termino con esto, los economistas convencionales consideran que el salario mínimo, aumentarlo, lo que está haciendo es aumentar el coste que tiene que pagar el empleador cuando vaya a pagar a sus asalariados, cuando vaya a contratar a nuevos trabajadores. Pero es que no solo se queda ahí, no es solo un elemento que aumenta el coste laboral, sino que también es parte del consumo económico que puede llegar a cabo la gente. Es decir, la capacidad económica de la población trabajadora aumenta. 2,5 millones de personas a las que se le aumenta el sueldo, pues eso es mucho más dinero que va a servir para comprar bienes y servicios que venden las empresas. Así que, Claro. por un lado, al empresario le sale más caro, pero por otro lado va a ingresar más cuando logre vender productos y que sean comprados por estas personas que tienen más dinero en su bolsillo. Claro. Sí, aparte que en muchos casos el mismo empleado gasta su dinero en su propio puesto de trabajo. Si trabajas en un supermercado, trabajas en una tienda de electrodomésticos, o no te vas a ir a comprar al otro lado teniéndolo a mano, y a lo mejor que te pueden hacer una oferta o que te pueden, lo puedes pagar a plazo porque tienes la confianza o lo que sea, ¿no? O sea, este es el tema. Pero bueno, te quería preguntar por, bueno, Rayo, me apunta aquí los nombres que... Rayo, Mar Vidal y La Calle. ¿Cuál de estos te cae peor? A ver, pues a Marc Vidal no lo conozco en persona, pero no se trata aquí de que caiga bien o mal, porque ya lo comentaba antes, yo con Juan Ramón Rayo pues tengo una buena relación personal, ¿no? Aunque luego Pues pues descartamos, queda La Calle. No, bueno, tampoco me llevo mal con él, ¿no? Como persona, ¿no? Alguien con quien he coincidido en algunos programas de televisión y simplemente una relación cordial, ¿no? Lo que sí creo es que son peligrosos. Y eso sí, hay que decirlo, son peligrosos. Sus recomendaciones políticas, de política económica en este caso, son muy peligrosas, pues porque lo que están haciendo es instar a que el Estado reduzca su capacidad de protección a la gente, que sobre todo es la gente trabajadora, quien más protección recibe del Estado en términos de salario mínimo. Joder, Rayo y La Calle, es que a Mar Vidal lo conozco menos. Me parece que son economistas que no tienen apenas rigor económico y que encima, estos dos últimos, me refiero, La Calle y Mar Vidal, porque dicen barbaridades, dicen mentiras y seguro que lo saben. Estoy convencidísimo de que saben que son mentiras. El otro día tuve un encontronazo con La Calle por Twitter y está diciendo chorrada, o sea, negaba la realidad que era que una tasa intermensual de la inflación signifique caída de los precios. Pero es que esto no es algo que diga yo, es que es una convención, es algo de matemática, ¿vale? Entonces, ellos mienten y yo creo que a sabiendas porque están jugando su papel. Y si tienen que mentir para hacerle daño al gobierno, pues lo hacen, ¿no? Y si tienen que defender los intereses de los poderosos, pues lo hacen. Pero como digo, son muy peligrosos y ahí ya incluyo a Rayo, que me parece más riguroso, pero que también comete sus patadas al rigor, como cualquier economista de derecha. Son peligrosos porque su mensaje, aparte de engañar a la gente y desinformar, lo que están haciendo es lanzar
la idea de que el Estado lo hace mal, de que el Estado sobra, de que el Estado tiene que tener menos peso. Y, joder, el Estado tiene deficiencias importantes y cosas que tienen que mejorarse, pero lo que no se puede permitir es que reduzca el Estado social, su peso social en la inversión en educación, en sanidad, en dependencia y en regulaciones como la del salario mínimo. Esta gente prohibiría, o sea, eliminaría el salario mínimo de un plumazo, ¿no? Entonces, eso es un problema. Rayo siempre lo dice, ¿no? El salario mínimo no tendría que estar porque destruye empleo, no sé qué. Claro, ¿y qué haces si lo elimina? Permitir que se esté contratando a gente de una forma casi en condiciones de semiesclavitud, ¿no? Entonces, son peligrosos por eso. No quiere decir que sean malas personas, sino que son peligrosos con sus mensajes y por eso hay que confrontarlos, ¿no? También Sí, quieren quitar el paro. Quieren quitar el paro. Yo escuchaba a Rayos decir que a los discapacitados no habría que darles tampoco ninguna ayuda, porque son sus genes, ¿no? O algo así vino a decir, de que eran sus genes y bueno, que es su problema. Yo estoy bien, yo he nacido bien, ¿no? Básicamente, en resumen, fue esto lo que él vino a decir. O sea, yo no estoy al tanto de eso. Sí, bueno, vino a decir algo así como que... No me extrañaría mucho. Yo creo que esta gente defiende un mínimo de ayuda a la gente más desamparada, pero muy mínimo, muy mínimo. Sí, lo mínimo. Un poquito de pan duro y ya toma por saco. A ver, aquí todo el mundo se queja de que pagamos muchos impuestos. Los streamers o youtubers que se van a Andorra, bueno, ellos no son como nosotros, ellos son gamers. Lo llaman gamers porque juegan a juegos. Pero esta gente, bueno, dicen que les llegan a quitar el Estado hasta un 50%. ¿Pagan ellos y pagamos nosotros muchos impuestos comparado con el resto de Europa o el mundo? A ver, eso es que es un mito, ¿no? El decir, oh, el Estado me roba o me quita el 50%. A ver, para empezar, es solo el 50% o casi, ¿vale? Porque no en todas las comunidades autónomas se llega a ese nivel, es casi el 50% a partir de ya unos niveles muy elevados de ingresos. Es decir, nunca te quitan la mitad de todo o tienes que pagar la mitad de todos los impuestos, en impuestos la mitad de todo lo que ganas, sino que va por tramos, ¿no? Solo empiezas a pagar el 40 y pico % a partir de unos niveles bastante elevados de ingresos anuales. Entonces, yo siempre les respondo lo mismo, digo, yo quiero tener que pagar el 40 y pico % de esos ingresos tan elevados porque significaría que estoy ganando mucho dinero, pero no llego a esos tipos marginales porque la mayoría de la población no tiene tantos ingresos. Entonces, claro, aquí siempre hay que incluir ese factor, ese elemento de desigualdad de la renta o de clase social. Que no sé cómo decirlo para que se entienda bien, pero la derecha nunca lo hace y lo hace aposta. Lo hace aposta, habla de los impuestos como si todos pagásemos el mismo nivel de impuestos. Y no, los impuestos son progresivos, los pagan proporcionalmente más quienes más dinero tienen. Y hay que ir hilando muy fino también con algunos impuestos, pero la clave es siempre evitar ese discurso simplote que utiliza la derecha de pues todos los impuestos que se pagan entre toda la población, sacamos cuánto paga cada persona en impuestos. Y eso es una barbaridad, porque hay personas que no pagan impuestos porque no tienen ningún tipo de ingreso, a lo mejor pagan algunos derivados del consumo, pero si no tienen ingresos no pagan impuestos como el IRPF, ¿no? Y luego hay otros que son muy adinerados que, por supuesto, que tienen que pagar muchos impuestos y que se nos quite de la cabeza que sea para, como siempre pensamos, que es para pagar la educación, la sanidad y tal. No es por eso, no es por eso. Nosotros queremos que los más adinerados paguen proporcionalmente más impuestos porque es la mejor forma de conseguir economías y sociedades más armoniosas, más pacíficas, más desarrolladas y prósperas, como decía antes, porque ahí está el kit de la cuestión. Sociedades muy desiguales generan muchos problemas económicos, sociales, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, reducir las enormes concentraciones de riqueza que hay es positivo para todo el mundo, por esto que estoy comentando, ¿no? Porque la sanidad y la educación se pueden financiar siempre que se quiera con voluntad política de cualquier forma. No hay que pensar en eso de necesitamos el dinero de los ricos para poder tener aquí nuestro estado del bienestar potente. No es eso, para nada. Eso es otra cosa. Entonces, cuando se habla de impuestos hay que meter siempre aquí esa visión de clase, de no, los impuestos, los de abajo que apenas paguen impuestos. Y si tú eres uno de los de abajo, que no pagues apenas impuestos. Pero si eres uno de los de arriba, que pagues mucho, porque vas a seguir viviendo muy bien. O sea, que no es un problema de que te vayan a amargar la vida, no. Es que es la forma más eficiente que hay de tener sociedades más prósperas, así que vuelvo a lo mismo. Es que les viene bien a ellos. Si es que los ricos viven mucho mejor en sociedades en las que no
la gente no se ve empujada a robarle o a hacerle triquiñuela o a intentar aprovecharse de su situación. Entonces, cuanto más equitativa sean las sociedades, y siento ser pesado con esto, pues mejor para todos. ¿Es el IVA el impuesto más injusto de todos? Teniendo en cuenta que tenemos muchísimos. Hombre, no creo que sea el más el más injusto, pero seguramente uno de los que más, porque, bueno, por un poco hilando con lo que venía comentando antes, los impuestos más justos son aquellos que discriminan a los contribuyentes en función de su renta, de su capacidad económica, y el IVA no hace eso. Es decir, el IRPF lo paga proporcionalmente más quien más gana. Y el IVA no, el IVA lo paga absolutamente igual hasta la persona multimillonaria que hasta la persona que está en el desempleo. Y eso es una barbaridad, eso es una injusticia. Es verdad que hay elementos que se introducen en el IVA para compensar de alguna forma y no realizar una injusticia tan tremenda, ¿no? Que sería pues poner tipos reducidos o súper reducidos en productos que sabes que forman un peso importante de la canasta de consumo de la gente con menos renta, ¿no? Por ejemplo, los alimentos básicos, pues sabes que los ricos no dedican mucha parte de su renta, porque tienen mucha, a consumir alimentos, pero la gente que tiene poco dinero sí que tiene que dedicar buena parte de sus ingresos a esos alimentos, ¿no? Entonces, reducir el IVA para estos tipos súper reducidos, para determinados productos, tiene un componente de justicia social, pero aún así no lo arregla, y todos los estudios lo revelan, que el IVA es uno de todos los impuestos al consumo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Impuestos como el de carburante, pues también es un impuesto al consumo, o el impuesto sobre las bebidas alcohólicas, pues también, ¿no? Es injusto porque está pagando, esto también lo entiende la gente con las multas, no es justo que por realizar la misma infracción de tráfico pague lo mismo la persona que tiene millones de euros que la persona que no tiene ningún tipo de ingreso. Porque el que tiene mucho dinero pues va a tener esa infracción, va a tener incentivos para cometer otra vez esa infracción, ¿no? Y violar la legislación, porque se puede permitir aparcar donde no es debido y pagar la multa, mientras que el pobre o la persona que tiene menos dinero no lo puede hacer. Pues con los impuestos un poco lo mismo, lo justo, lo progresivo y lo mejor en términos sociales y económicos para todo el mundo es que lo paguen más quienes más dinero tienen. Así que el IVA no es uno de ellos y necesitaría una reformulación importante más allá de que podríamos bajarlo, que bajarlo en sí ya sería algo positivo. Por eso, termino con esto, cuando se bajó el IVA sobre el gas y también sobre la luz, yo estaba a favor, ¿vale? No me parecía la mejor medida de todas, pero ayuda un poco, ¿eh? Porque a mí no me preocupan tanto los ingresos públicos como, sobre todo en una situación de emergencia, como esta que estamos sufriendo con la crisis inflacionaria, como el hecho de hacer más redistributivo y más justo nuestro sistema fiscal. Claro. Hablabas hace un momento de los alimentos, ya que has sacado el tema. Yolanda Díaz propuso topar los precios de los productos básicos y aquí se armó la de Dios, porque claro, la intervención del Estado en una empresa privada, ya sabes cómo está el tema con los liberales. Es una buena idea, se puede llevar a cabo, puede traer consecuencias negativas. ¿Cómo está el tema? Es una muy buena idea. Es verdad que la aplicación no es fácil, ni sencilla, ni se realiza en poco tiempo. El problema es, claro, que venimos de una situación en la que el Estado nunca se ha puesto a regular apenas los precios de los productos de alimentación. Pero, joder, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué pasa en la sanidad? ¿Qué pasa con los productos farmacéuticos, con los fármacos? Pues que en realidad los consideramos esenciales para la vida humana y por eso el Estado tiene la legitimidad social para regular sus precios. Y decir, no, este producto no va a tener más allá de este precio o vamos a ayudar a la gente cuando lo tenga que pagar a través de su tarjeta que se le ofrece en el sistema de servicio de sanidad, ¿no? Público. Entonces, lo mismo que ocurre con la sanidad y con los fármacos, se podría hacer con la alimentación básica, porque es lo mismo, ¿no? Si consideramos que hay que regular los productos farmacéuticos porque son indispensables para la vida, joder, los alimentos básicos también lo son, ¿no? Entonces, la legitimidad está ahí. El problema es que nuestras economías se han regido desde hace bastante tiempo como que el Estado no debe meterse en este tipo de sectores porque, no, aquí solo el sector privado. Pero en realidad, cuando uno mira hacia atrás en el tiempo, bastante atrás, se da cuenta de que sí ha habido intervención directa y muy potente por parte del Estado en los sectores de la alimentación. Y hablo de economías muy capitalistas como Estados Unidos o como el Reino Unido.
tanto en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial como incluso con la crisis energética de los años 70, que no está tan atrás en el tiempo, ¿no? Países como Reino Unido y Estados Unidos limitando directamente el precio de productos básicos, ¿no? Productos de alimentación. Por poder, se puede hacer. Que hoy día no es fácil, desde luego, porque todo está en contra. No es que el Estado ni siquiera tenga pues mecanismos jurídicos para hacerlo, porque no los tiene, sino que es que en realidad la Unión Europea y sus reglas básicas van en contra de este tipo de intervención en la distribución de los alimentos. No de otro tipo de sectores, porque tenemos, por ejemplo, políticas como la PAC, que lo que hace es regular el precio de los productos, pero en origen. Pero no se mete tanto en la intermediación de los productos alimentarios como en su distribución. Entonces, poder se puede hacer perfectamente. El problema es que no hay voluntad política para ello y el problema es que está todo muy complicado porque hoy día el Estado ni siquiera podría tener un supermercado público, que de esto se ha hablado recientemente bastante. Sería una forma muy potente de hacer competencia a grandes operadoras del mercado con la idea de rebajar los precios y de ir utilizando como una guía. Oye, que los huevos no consideramos que son muy básicos, pues vamos a ponerle un precio muy bajo. Y si quieren competir, las empresas privadas que lo bajen a ese nivel y ir marcando un poco por dónde deben ir los tiros, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, esta era mi última pregunta. La verdad que te estaría preguntando toda la noche porque es súper interesante el tema de la economía, sobre todo para los que no tenemos ni idea. Pero bueno, habíamos acordado también hasta las 9, ya lo son, yo también tengo que cenar. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido. A mí me has aclarado un montón de cosas, espero que a los espectadores también. Y nada, eres un tío muy interesante en cuanto a la economía y quiero recomendar a la gente que no te sigue que te siga, que estás en las redes sociales, ¿no? Estás en YouTube, estás en TikTok, si no recuerdo mal, que me parece que fue por TikTok que te conecté a ti. Por TikTok contactamos, sí. Y bueno, ya tengo hasta Twitch. Tengo un programa que emito todos los martes a las 8 en la cuenta de Spanish Revolution, pero también tengo mi cuenta de YouTube que tiene mi nombre, Eduardo Garzón Espinosa. Soy muy activo también en Twitter, en Facebook, en Instagram. En TikTok quizás algo menos porque se presta menos a realizar vídeos como los que yo hago de economía, que son más largos, ¿no? Y más intensos, ¿no? Pero también tengo mis vídeos de un minutito con los que intento explicar cosas de economía. Y me alegro de que te haya interesado pues esta entrevista muchísimo. y nada, un placer estar aquí. De hecho, esta semana y la anterior, esta semana anterior he estado viendo tus shorts, que es esto como el TikTok de YouTube, que va subiendo los vídeos para arriba, y he estado viendo que también tenías un montón y me han ayudado también a hacerte las preguntas, evidentemente, porque si uno ignora sobre el tema, tiene que hacerlo así. Claro. Y bueno, me ha servido mucho. Sí, no, a mí me has aclarado. Además, te he hecho las preguntas que a mí me interesaban. O sea que, por mi parte, cojonudo y muchísimas gracias. La verdad que sí. Nada, gracias a ti. Un placer, de verdad. Venga, pues ahora me imagino que tardan unos segundos en cerrar esto, que el trasto este va